bueno, pues Jaime, ya tenemos a nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Carlos Bravo, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Doctor Bravo, bienvenido a Ecuador en directo a los tiempos, doctor. Estaba desconectado de toda la política usted. Jaime, muy buenos días. Un saludo a Carla también, que le veo aquí en pantalla. Sí, sabe que tuve el año pasado, los últimos meses, tuve actividades profesionales, estuve fuera del país, así que ya ahora siempre un nuevo año invita al optimismo y empiezo por desearles a ustedes y a su gran audiencia un año 2024 lleno de salud, principalmente salud y prosperidad. Así que aquí estamos nuevamente, como se dice, mi estimado Jaime, al pie del cañón y listo para esta entrevista con ustedes. Buenos días. Gracias, doctor. Bueno, el 2023, doctor, fue un año violento con el que cerró el último día incluso del 2023, el 31 de diciembre. Acá en Durán hubieron, si no me equivoco, 7 asesinatos ese día, solo ese día. Hasta hoy van 11 asesinatos. Justamente Durán es donde el gobierno anunció que ahí empezaba el Plan Fénix, pero Vilma Traca lo calificó como el plan del gato Félix. Parece ser que es el segundo, porque no vemos en realidad los resultados del Plan Fénix. Bueno, y no vemos muchísimas otras cosas más, mi estimado Jaime. Yo por ahí escucho, veo algunos posts de la ministra de Gobierno en el sentido de que ha bajado los índices de criminalidad, específicamente entiendo que se refiere al Cantón Durán, pero resulta que nos inauguramos el año y hay creo que más de 10 asesinatos entre el fin de año, el 31 de diciembre y el 1 de enero de este año que comienza. Entonces, cuando yo le decía que un nuevo año invita al optimismo, lamentablemente en el Ecuador, ese optimismo se nos derrumba por estas actuaciones o por estas expresiones de quienes nos gobiernan, lamentablemente, ¿no? Me refiero, le decía concretamente a la ministra, que habla de bajar esos índices de inseguridad, de criminalidad, y resulta que seguimos en lo mismo y muchísimo peor, porque de acuerdo a las estadísticas, que siempre son buenas recordarlas, el Ecuador jamás ha vivido unos índices de criminalidad como los que vive ahora. Creo que terminamos con 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo cual es realmente cruel solo pensar en ese tema. Así que yo creo que el presidente Noboa, que estuvo bien para que en un momento diga que él habla poco, pero habla espeso, creo que va a tener que contarnos a los ecuatorianos mucho más y mucho más sobre su plan Fénix, porque ya hemos tenido presidentes que nos han contado o nos han ofrecido temas como, por ejemplo, que la Virgen del Panecillo acá en Quito la iba a hacer girar, o que ese presidente Moreno de ingrata recordación nos haya ofrecido un plan, un tren playero, y hoy el presidente Noboa nos está hablando del tema más álgido que tiene el país, y ha ofrecido un plan Fénix que en realidad yo creo que nadie lo conoce a más del nombre, ¿no? No tienen que explicarnos realmente los pormenores de ese plan, pero sí tienen que darnos un alcance de sus metas. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál va a ser la reducción efectiva de esa criminalidad? Entonces, el país ya no puede estar pasando por estos engaños o por estos eufemismos en que a una ley, por ejemplo, se lo llama con un nombre ampuloso, ley de reactivación económica y bla, bla, bla. Y para eso le añaden y que también se refiere al empleo, pero no nos dan las metas de cuáles son los empleos que se van a generar. Resulta que esa ley, me estoy pasando, pero hago
una digregación aquí. Esa ley lo que hace es beneficiar a los evasores de los tributos, pues no, que no pagan a tiempo sus impuestos, en fin. Y resulta que en el nombre es la ley de generación de empleo y mucho más. Así que haciendo el parangón con lo que usted me pregunta, con el Plan Fénix, yo creo que al presidente Noboa, el presidente Noboa está quemando ya algunas naves y no va a tener retorno porque el país, la población, está realmente angustiada con lo que pasa día a día. Para trasladarse de su casa a su sitio de trabajo va con angustia, no sabe lo que va a pasar, no sabe si se le va a atravesar una bala. Entonces, realmente estamos viviendo en un estado de zozobra, mi estimado Jaime. Y esto es muy penoso, es muy grave para el país. Y el presidente Noboa, como dicen los muchachos que han votado por él y que les gustan estos términos, tiene que ponerse las pilas, y tiene que ponerse las pilas ya. No hay más tiempo que perder. Aquí no estamos para más diagnósticos. Creo que los diagnósticos sobran, Jaime. Aquí lo que necesitamos son realmente actuaciones efectivas y resultados. Aquí no vamos por más, sino por resultados. Eso es lo que quiere el país, mi estimado Jaime. Claro. Doctor, ¿qué va a pasar si el presidente de la República, Daniel Noboa, no logra cumplir con sus objetivos o con sus ofertas de campaña? Porque hizo varias ofertas de campaña, dijo que le iba a dar 200.000 cupos a los jóvenes para que accedan a la universidad, y hemos analizado esto justamente con el invitado anterior, que ya debería de haber un plan de cómo van a ingresar esos jóvenes con esos 200.000 cupos a las universidades públicas, porque ya estamos iniciando el año. Debería haber un plan, debería de decirnos cómo van a ser esos cupos. Doctor. Claro, así es, mi estimado Jaime. Justamente es lo que le decía anteriormente, ¿no? En esta luna de miel, como se la dice vulgarmente, en estos primeros días de gobierno, ya el presidente ya va a cumplir 45 días en el poder, y la verdad es que hemos visto que efectivamente en la asamblea pues están pasando ahí estas leyes, ya digo, con nombres ampulosos, rimbombantes, pero que a la final pues a la final no solucionan los verdaderos problemas del país. Más bien lo que se están es solucionando ciertos problemitas de esas élites sociales que lo que han hecho es trampear el Estado ecuatoriano siempre. Entonces aquí estas leyes son para perdonar los impuestos o las moras o los recargos que el Estado debe cobrar, y que simplemente pues va en beneficios ¿de quién? De esos grandes evasores. Esas son las leyes que se hacen, mi estimado Jaime, y es cuestión de simplemente leer el texto de esas leyes y darse cuenta de cómo nos engañan, cómo le engañan al pueblo ecuatoriano. Yo la verdad es que digo nos engañan, me incluyo en el pueblo, pero como leo las leyes, a mí en realidad no me engañan. Fíjese que en esa ley a la que me estoy refiriendo, y ya voy directamente al tema de los cupos que usted me está preguntando, Jaime, se hace ahí en una transitoria una referencia de que sobre esa ley no se beneficiará el presidente de la República, los asambleístas, etcétera. Pero resulta que a título personal se hace ese reparo, pero no se lo hace a nivel de las sociedades, de las empresas, que son personas totalmente distintas a las personas naturales. Y entonces son esas empresas, esas sociedades que han venido permanentemente incumpliéndole al país en sus pagos, en sus tributos, las que finalmente se benefician. ¿Qué pasa con los empresarios serios, honestos, que pagan a tiempo sus tributos? No, es una invitación más bien para que digan, no, pues, ¿yo por qué tengo que estar pagando puntualmente? Si después va a venir ahí una remisión de tributos, y entonces más bien me acogeré a eso. Entonces, no son leyes positivas,
el discurso mismo está torcido, mi estimado Jaime, en el país. Lo mismo pasa con los cupos de los estudiantes. Ofrecimientos de campaña, bla, 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 y a la final nada. El presidente efectivamente tiene cuesta arriba su mandato, porque quien le precedió en el solio fue un gángster. Y ese gángster fue precedido de otro gángster, y me refiero concretamente a Lenín Moreno y a Guillermo Lazo, que dejaron este país en soletas. ¿Cómo estamos viviendo? Entonces, el presidente Noboa, con su juventud y con lo que ha ofrecido, creo que de inicio, independientemente que tenga que preocuparse también por la parte de los cupos estudiantiles y muchísimas otras cosas más, tiene que preocuparse del principal tema que le agobia al país, que es la seguridad. Si no tenemos seguridad en el país, no tenemos absolutamente nada, Jaime, absolutamente nada. ¿Cómo el país puede producir si no tiene seguridad? La gente, el ciudadano común, quienes vamos de a pie, ¿cómo nos sentimos si lo que le decía anteriormente, no estamos seguros ni siquiera en transitar de nuestra casa a nuestras oficinas o a nuestras actividades cotidianas? Entonces, yo creo que el presidente tiene que enfocarse básicamente en ese tema y no andar con estos otros asuntillos, digo yo, como por ejemplo, encargarle a su ministra de gobierno, que es la ministra de la política, para que le haga un análisis de la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, ¿a qué están dedicados? ¿Se van a dedicar a lo verdaderamente trascendental? Y reitero, trascendental, o simplemente van a pasar en la intrascendencia, en el día a día, en las mieles del poder que las tendrán ahí y las siguen teniendo, y la población completamente abandonada. Así que hay muchos temas que tiene que resolver el presidente y ciertamente es cuesta arriba, pero mi sugerencia sería que se dedique a 2 o 3 temas puntuales, puntualísimos, y a la cabeza el tema de la seguridad, que es el que nos agobia hoy por hoy. Doctor Bravo, si bien es cierto, como usted lo dice, a la cabeza va el tema de seguridad. Y el presidente Noboa en su campaña anuncia pues ya en la segunda vuelta el Plan Fénix, ese Plan Fénix al que todo el Ecuador espera y que él ha manifestado que se inicia con los cambios en la cúpula de la policía y que también lo abandera un poco en función del caso Metástasis. ¿Usted cree que esto es parte realmente del Plan Fénix o el Plan Fénix tiene que tener otros elementos mucho más contundentes que sirvan para tratar de soportar de entrada el tema de violencia? Porque como usted lo decía, no está preocupada por evaluar si se le debe dar o no la salida a Jorge Glass, pero eso también es producto del caso Metástasis, es producto de esta ebullición que hizo la fiscal Diana Salazar al terminar el año. Estimada Carla, yo creo que el caso Metástasis lleva a un análisis muchísimo más profundo y que tenemos poco tiempo, pero lo podemos ir al menos desmenuzando en algunos ítems, ¿no? Relacionar el Plan Fénix y meter ahí en un bodrio a este tema del caso Metástasis, yo creo que le resulta al propio presidente Noboa un despropósito, porque el caso Metástasis, según la mediática fiscal Diana Salazar, lo inició hace más de un año. ¿Qué tiene que ver hace más de un año ese caso con el Plan Fénix? Son temas de razonamiento apenas lógico, elemental, que no admiten pues mayor análisis a ese respecto. Este tema del caso Metástasis, yo creo que sí vale la pena analizarlo en algunas aristas, mi estimada Carla. Y empecemos por lo siguiente. Empecemos por el nombre. ¿Qué es una metástasis en el ámbito médico?
es el tomarse a partir de un tumor, el que eso se irradie, como es la palabra que le gusta a la fiscal, a pesar de que ella, cuando habla de irradiar, habla del influjo psíquico. Pero es que esta malignidad a partir de un tumor se riegue en todo el cuerpo. Y efectivamente, el nombre es muy interesante para lo que pasa en la sociedad ecuatoriana. Y lo que pasa en la sociedad ecuatoriana en realidad es un cáncer que tiene su raíz, desde mi punto de vista, en el sistema judicial. Yo no lo digo esto hoy, lo he dicho desde hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque además esa es mi área de trabajo. Pues. Yo piso juzgados y piso tribunales ya desde hace 40 años atrás, y claro que me he ido dando cuenta de cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido incrementando esa corrupción rampante en los ámbitos judiciales, que es otro de los temas fundamentales, o más bien dicho, es el pilar fundamental, es la piedra angular de todo sistema democrático, la justicia. Cuando uno tiene un problema y no lo puede resolver, ¿a quién tiene que acudir? Tiene que acudir ante un tercero que es el juez para que le otorgue sus derechos. Esto es lo racional, esto es lo que sucede en todas las sociedades del mundo, en todas las sociedades organizadas del mundo. No estamos pues en el medioevo. Entonces, el caso Metástasis empieza con su nombre, fíjese, ¿sí? En realidad es un asunto muy grave, pero para mí el caso Metástasis tiene un tumor, y ese tumor se llama Guillermo Lasso Mendoza, clarito, con nombre y apellido. Usted hacía referencia al tema del Plan Fénix y también cómo el presidente Noboa lo ha ido manejando. Recordemos que en uno de esos tantos viajes, porque al presidente Lasso le encantaba viajar en el lujo socialista que ofreció vender y nunca lo vendió, me refiero a uno de los aviones presidenciales que se adquirieron en el gobierno del presidente Correa. Entonces, en uno de esos viajes regresó y se suponía que, o más bien dicho, no se suponía, pidió la renuncia a unos generales, a un general y todo, y eso quedó en nada. Los generales de la policía se pasaron sobre la decisión presidencial, sobre la máxima autoridad del Estado, y se quedaron ahí y no pasó nada. Y resulta que ahora supuestamente se está depurando a la policía, a las Fuerzas Armadas, en fin, se están haciendo ese tipo de acciones mediáticas y aparece este caso Metástasis. Pero este caso Metástasis hay que reconocerle algo a la fiscal Salazar. Y yo lo digo con todo respeto en su calidad de autoridad. O sea, la autoridad es la fiscal general del Estado, en su calidad de dama, mis respetos, pero yo sí tengo que glosar muchísimas de sus actuaciones, unas actuaciones sesgadas, y tengo que reconocerle a la fiscal Salazar que tiene un gran olfato político. Y ya vamos a ver, y que quede estas palabras mías y esta grabación también para después, para ver si la fiscal Salazar se va a postular o no a una candidatura presidencial próxima, muy próxima, pues no, porque ya este año en realidad va a ser un año político, y la fiscal Salazar también va a terminar su periodo en la Fiscalía General del Estado. Entonces, ahí vamos a ver también si la fiscal se postula o no a un cargo que ya por ahí se oye con insistencia, que le estarán promoviendo obviamente la derecha ecuatoriana, pues no. Yo he visto, no sé si ustedes hayan visto o se hayan fijado, pero yo en mi andar profesional tengo que hacer ciertos desplazamientos a provincias también, y he visto, por ejemplo, al llegar a Santo Domingo de los Áchilas, unas vallas publicitarias inmensas, pero no de ahora, de hace muchos meses atrás, con la figura de Diana Salazar, de la fiscal general ahí. Entonces, ¿a cuenta de qué se hace, de qué se hace esto? Entonces, por eso me refiero
al olfato político que tiene la fiscal y a la selectividad de los casos. Entonces, muy bien. Doctor, perdón que lo en el caso interrumpa. Metástasis, Doctor, perdón que lo sí, interrumpa porque efectivamente usted tiene razón. Esas mismas vallas las he visto en Daule, en el cantón Daule, la cabecera cantonal. Las he visto en Manabí también, ¿no? Aquí apoyamos el gremio tal, no sé qué. De pronto es como una pre-campaña para después medir la aceptación, a ver si tiene posibilidades o no, que se está haciendo justamente en estos momentos, que ya estamos más o menos entrando a un año que va a ser pre-campaña, preelectoral. correctísimo, Carla, correctísimo. Es así como usted dice. Mire, porque un fiscal en cualquier país del mundo es un funcionario técnico, eminentemente técnico. La política tiene que estar absolutamente alejado. Cero política en un ente técnico como es la Fiscalía del Estado. Porque la Fiscalía está para investigar delitos, es decir, para cuando el Estado falla con sus sistemas de inteligencia y mucho más. Y claro, en el ámbito común también, pues hay una serie, un catálogo de delitos, pero inmenso. Entonces, para eso está la Fiscalía, para investigar los delitos, es la titular de la acción penal, en fin, y llevar los procesos ante la justicia para que se los ventile ahí y, de ser el caso, se sancionen a los culpables de los hechos que la Fiscalía ha investigado. Entonces, por eso le decía del gran olfato político de la Fiscalía, al menos en lo temporal. Porque cuando hay cierto tipo de acontecimientos, ahí viene la parte mediática de la fiscal. Yo me pregunto, estamos tratando el caso Metástasis, que me parece, dicho sea de paso, muy importante que se lo investigue, que se investigue a todo el mundo, absolutamente a todos. Pero dentro de la objetividad, también podemos decir que esos chats, esos 14,000 chats que la Fiscalía en una muestra política más ha puesto a disposición de la ciudadanía, sacando unos, tapando otros, no sacándolos completos, haciendo valer unos chats de una forma, otros chats que tienen el mismo sentido se los hace valer de otra manera, en fin, que se investigue a todos. Pero, ¿y qué ha pasado con otros casos y que inclusive son más antiguos que el tema Metástasis? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con INA Papers, con Pandora Papers? ¿Qué pasó con el tema de Cherres? ¿Qué pasó con el tema del Gran Padrino? Señora Fiscal General, la ciudadanía sí se da cuenta de sus actuaciones y usted ya va a terminar su periodo y seguramente se le tomará cuentas en un juicio político que vendrá más temprano o más tarde, pero tendrá que rendir cuentas de todo ese tipo de actuaciones. Entonces, doctor, mire el sesgo, ¿no? Feria de los hospitales. Para unos casos sí y para otros casos no. La feria de los hospitales. Jaime. ¿Qué pasó con la feria de los hospitales? Hubo una feria que se repartió hospitales y resulta que nadie sabe quién los repartió. Claro, pero es que hay un sinnúmero de hechos que sí hacen notar la forma en la que ha venido actuando la fiscal. Yo le diría, y me voy a atrever a decir porque yo no tengo ambajes, no me gusta hablar, no tengo pelos en la lengua. Mire, yo no soy defensor de Jorge Glass, no lo soy. Y allá, pues si Jorge Glass tiene que responder por cualquier hecho, que responda. Pero mire usted un hecho concreto, me gusta poner los hechos por delante. Jorge Glass cumplió una condena de 5 años, me parece, o venía cumpliendo una condena de 5 años. ¿Y qué pasa? Que la ley establece que una investigación puede durar máximo 2 años. Me parece que es el artículo 585 del COIP. Lo podemos ver porque yo tengo mis códigos a la mano. Y ha pasado más de 2 años, 4 años, ¿no? No, pues, pero Jorge Glass cumplió una condena de 5 años. ¿Por qué en esos 5 años, y usted dice bien, han pasado más, no cerró la investigación? ¿Por qué no lo hizo? Ahí yo sí creo
que hay una deliberada actuación de la fiscal Salazar. Y ya le digo, yo no le defiendo, no soy defensor de Jorge Glass, pero Claro. son los hechos los que están ahí. Y justo ahora, en estos momentos, viene pues ya solicitud para la instrucción fiscal y todo lo demás. ¿Por qué lo hace así? Ahí no hay un afán político de la fiscal. Desde mi punto de vista sí lo hay. Y lo hay con bastante malicia. Entonces, hay que hablar las cosas así, mi estimado Jaime. Yo creo que el caso Metástasis ojalá sirva para destapar que, mire quiénes están involucrados en el caso Metástasis. Y esto es lo interesante, que la ciudadanía muchas veces lo pasa por alto porque no está en el día a día. Mire que en el caso Metástasis están involucrados, no solo hablando de narcotraficantes, ¿no? Están involucrados los propios fiscales y los propios jueces que en un momento determinado fueron destituidos y que fueron reingresados en la época de Julio César Trujillo, en el Trujillato. Son esos fiscales los que están señalados en el caso Metástasis. Son esos jueces los que están señalados en el caso Metástasis. Y resulta, Fíjese usted, doctor, que ahora esos jueces los acusan de correísta. Al mismo Terán que lo puso Saquicela, Iván Saquicela, y que Claro. sentenció en el caso Sobornos. Exactamente. Pero es que, claro, la prensa mercantilista, que le gusta posicionar temas, tiene todo el campo para confundir a la población. Pero cuando hay medios alternativos importantes como como el que en el que estamos en esta entrevista, entonces sí se pueden decir las cosas con hechos, con verdad, claro, con la verdad que tenemos. Pero yo sí quisiera que me refuten lo que estoy diciendo. ¿Están o no están involucrados en el caso Metástasis fiscales y jueces que fueron destituidos antes del Trujillato y que con el Trujillato reingresaron a la función judicial y a la fiscalía? Que me refuten, pues. Entonces, eso no se dice y, sin embargo, son los hechos reales. Son los hechos reales, Jaime. Hay el caso también de un abogado que era asesor de Villavicencio, que pedía 200.000 para no tocar a Norero. Eso está en los chats. Bueno, han puesto por ahí un chat, ¿no? Yo me imagino que hay muchos más, sino que no lo sacan. Pero había un abogado que por ahí ya el otro día lo vi que hasta se molestó, se alteró en una entrevista diciendo que es mentira eso. Pero era el asesor de Villavicencio y abogado personal de él. Así es, Jaime, así es, hemos visto eso en los chats, ¿no? Por eso le decía, mire el tratamiento de la fiscal Salazar. Unos chats con los mismos elementos tienen un valor y otros chats con los mismos elementos tienen otro valor. Esto no puede ser así, pues. A todos por igual. A todos hay que investigarlos por igual. Y a ese abogado de Villavicencio, mire, Villavicencio, claro, ya está muerto y siempre, pues, no, en la condición social, dicen, bueno, ya está muerto, ya no hablemos del muerto, no se puede defender. Pero yo sí creo, en mi caso, y perdóneme que hable en primera persona, yo sí tengo la calidad moral para seguir hablando de Villavicencio, porque a Villavicencio yo le enfrenté cuando estaba vivo, y cuando estaba vivo le senté en el banquillo de los acusados de la justicia. Y Villavicencio, para no ir a la cárcel, tuvo que disculparse conmigo públicamente por uno de sus tantos desafueros que tuvo. Y ya lo he demostrado una y varias veces con documentos, como a mí me gusta. Entonces, que ahora digan o le quieran poner a Villavicencio en un pedestal, pues los que le quieran poner. Pero los hechos dicen otra cosa, pues. Mire el hecho del teléfono celular de Villavicencio. Qué importante para el caso Metástasis el teléfono o los teléfonos celulares del narcotraficante Leandro Norero. Qué importante, ¿no? Pero en el caso Villavicencio no tiene ninguna importancia. Ahí el cacaceno más cercano a Villavicencio inclusive se molestaba públicamente y decía que eso ya hace mucho ruido, que el teléfono de Villavicencio no lo iban a entregar, en fin, y bla, bla, bla.
cuando el teléfono de Villavicencio y muchos otros teléfonos, como por ejemplo el teléfono de la fiscal Salazar, también sería muy importante, pues no. Pero claro, a ella no le podemos pedir eso. Pero a lo mejor, digo yo, algún momento que venga en el futuro, a lo mejor podríamos ver qué tiene pues también o qué guarda ese teléfono de la fiscal Salazar. Porque no olvidemos que Villavicencio tenía un contacto directo, directísimo con la fiscal Salazar, de visitas casi, no digo a diario, pero muy seguidas, muy frecuentes a la fiscalía y no sé qué a qué otros sitios más. Pero entonces, ¿por qué no se le da ese mismo tratamiento? ¿Por qué? No sé si se esté explotando el teléfono de Cherres, por ejemplo. No sé si se está explotando el teléfono de Danilo Carrera, el gran padrino, por ejemplo. ¿Por qué no tienen el mismo valor? ¿Acaso no pueden arrojar datos certeros de quiénes en realidad fueron los autores intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio? Mire usted, son cosas que caen por su propio peso, pero que en la fiscalía de Diana Salazar tienen un tratamiento absolutamente distinto, absolutamente distinto. Entonces, reitero lo que le dije, veamos qué va a pasar en los próximos días, en los próximos meses, y si tenemos ya a otra, entre comillas, figura presidencialista que se llame Diana Salazar Méndez. Vamos a ver. Y ahí también vamos, no a despejar, sino vamos a ratificar estas inquietudes que tenemos muchísimos ecuatorianos. Doctor, también recordemos que hubo una denuncia del ex candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Jan Topic, que lo acusó a Zurita de haberle pedido 2 millones, no sé si 2 millones, pero le pidió dinero a cambio de blindaje mediático. ¿Eso qué ha hecho Fiscalía? ¿Ha investigado esto Fiscalía? Vean, de lo que yo conozco no, pero si tengo que hablar también de este periodista Zurita, tengo que decir lo que yo, Carlos Bravo, también le he tenido sentado en el banquillo de los testigos, al menos en 2 juicios. Y mire que era el testigo falso que tenía Villavicencio para todos los procesos. Y en el banquillo sudaba como testigo falso cuando yo le hacía preguntas. Es más, en uno de los últimos juicios se descompensó en la sala de audiencias de la función judicial. Porque claro, entiendo yo que algo de sangre tenía en la cara para ese entonces Zurita y sabía que iba a falsear la verdad ante las preguntas que yo le hacía. Entonces se descompensó, pidieron que se llame a los servicios médicos de la función judicial, etc. Esto es real, demostrable, y si no, le invito a Zurita a que me desmienta. Ese es Zurita. Pero volviendo al tema de lo que usted decía de los chats, el abogado... Zurita decía hace poco que no se podía entregar el teléfono de Villavicencio porque se puede dañar la reputación. Que por eso no se puede entregar el teléfono de Villavicencio. Villavicencio sí podía dañar la reputación de cualquier persona, ¿no? E incluso exacto, él. Exacto. Qué bien traído a colación este punto por parte suya, Jaime. Así es a lo que me refería, ¿no? Qué importante los celulares de este narcotraficante para que ahí aparezcan 14,000 chats y se vayan realizando las investigaciones. Y qué ninguna importancia el celular de Villavicencio con el cual se han inventado una serie de tramas que le botaron al río Tomebamba. Mire, estos adminículos, estos aparatitos son fácilmente ubicables con la tecnología, ¿no es cierto? Con los GPS y todo lo demás. Pero todo eso se va viendo en el transcurso del tiempo. ¿Cómo caen por su propio peso las mentiras? ¿No? La viuda de Villavicencio
Después ya dijo que habían sacado una copia espejo y que le entregaron al FBI y todo lo demás. Pero ¿y la Fiscalía por qué no se ha interesado por el celular de Villavicencio? ¿No es cierto? ¿Qué saldría? ¿No será que también ahí habían unos chats tal vez con la propia fiscal Diana Salazar o con otros personeros que podrían tener, no estoy haciendo ninguna imputación, ninguna acusación, ni mucho menos, pero que nos podrían dar luces de algunas situaciones que les van a resultar al menos incómodas, no digo delictivas, al menos incómodas? Entonces, mire, vuelvo a lo mismo, mire el manejo distinto que se dan a hechos similares de investigación. El teléfono celular es un aparato que puede ser determinante en una investigación. Mire, por ahí mismo se pudieron haber encontrado directamente a los autores, no sé, materiales, pero a los autores intelectuales y tal vez a otros involucrados en esos hechos. Así que yo sí creo que la fiscal Diana Salazar tiene una gran deuda con el país, una gran deuda con la seriedad de las investigaciones, con la seriedad y la objetividad de las investigaciones, con los tiempos de las investigaciones. ¿Por qué? Vemos ahí, por ejemplo, que Lenín Moreno sigue disfrutando en el exterior de lo mal habido, no se ha presentado a las presentaciones periódicas que le impuso la justicia y no pasa nada, ahí sigue. Guillermo Lasso, pues vemos desde hace qué tiempo se destapó este caso León de Troya, el Gran Padrino, no pasa nada, y con la fiscal Salazar seguramente no pasará nada respecto a esos casos puntuales. Doctor, vámonos a otro tema, la consulta popular. ¿Qué puede solucionar, qué tanto puede solucionar la consulta popular en los problemas que tiene el país? ¿O es simplemente, decía Jaimito de la Cruz, pura pirotecnia, una cortina de humo un poco para tener a la gente con esa ilusión de que tras una consulta las cosas puedan funcionar mejor? Estimada Carla, yo le digo desde mi punto de vista categóricamente no va a solucionar absolutamente nada. Y mire, la consulta popular es un mecanismo democrático válido, y es consultarle directamente al pueblo sobre temas que atañen a su bienestar, básicamente. Pues para eso son las consultas populares. Pero fíjese lo que pasó con la consulta del sátrapa Moreno, pues, del 7 veces sí. Miren el desastre que estamos por esa consulta, por el Trujillato, pues, no, por este emperador, o que se creía más que emperador, Julio César Trujillo, también fallecido. Mire cómo nos dejó en el desastre que nos encontramos. El presidente Noboa, más allá de los temas que vienen a ser básicos también, como el de los recursos, porque una consulta popular es costosa. No tenemos para dar mantenimiento a los patrulleros, y resulta que a los patrulleros le dan mantenimiento los narcotraficantes, y nos vamos a tirar $50 millones en una consulta. En un periodo de este gobierno que ya se va cortando a prácticamente un año, y tal vez menos, porque ya el presidente Noboa, de manera directa, ha mencionado su decisión de candidatizarse a una reelección. Entonces, él también estará en campaña. ¿Para qué la consulta? Esos recursos bien manejados deben encaminarse a solucionar los problemas reales del Ecuador. Y el principal problema es la seguridad. Ahora resulta, y repito, que es un narcotraficante, y están en los chats del caso Metástasis, ¿no? En que un policía le agradecía al narcotraficante por los pagos que hacía a una concesionaria de vehículos para arreglar los patrulleros de San Borondón. Pero ¿en dónde estamos, por favor? Vemos que en este fin de año
son los narcotraficantes los que en plataformas o están agasajando a niños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El Ecuador patas arriba. Entonces, en una tarima armada, los narcotraficantes haciendo un agasajo navideño. Ya solo falta que los narcotraficantes hagan una teletón. Y aquí no pasa nada. Entonces, por favor, más seriedad con los temas. Una consulta popular no nos va a resolver ningún problema de los que necesitamos que nos resuelva los ecuatorianos. No necesitamos más de estas leyes económicas que el presidente Noboa sigue enviando a la Asamblea, ahora esta ley eléctrica y todo lo demás. Vamos a lo básico, vamos a la acción. El presidente Noboa habló en su campaña de unas barcazas para encerrar ahí a los delincuentes. Claro que las cárceles, seguramente el presidente Noboa, como no es abogado, no entiende los fenómenos criminológicos, no entiende la parte jurídica, ni mucho menos. Las cárceles son prácticamente el último eslabón de todo el fenómeno criminológico que comienza con la delincuencia más pequeña, no digo con la gran delincuencia y todo lo demás, porque allá es a donde van a parar después de que se les sigue un proceso, se les juzga, de que se ha comprobado que cometieron el delito. Está bien el tema de las cárceles, pero ese es el último eslabón. El presidente debe invertir recursos en la parte preventiva, en la parte de inteligencia. No, yo no sé qué pasa con ese bendito CIES, si por ahí leí, no sé si será verdad, que a quien le había designado, más bien de antemano estaba pidiendo vacaciones, se había ido de vacaciones y recién iba a trabajar en estos días, en esta semana. Entonces, yo creo que el sentido de patria para estos gobernantes no está como debe estar día a día, en el pensamiento diario, en el minuto a minuto de lo que vayan haciendo en su gestión para solucionarnos los problemas, estimada Carla y Jaime. Doctor, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo en este primer programa del año 2024. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando en los próximos días de otros temas de coyuntura nacional. Muchísimas gracias a usted, Jaime, Carla, por la paciencia, por escucharme. Les pido disculpas si a veces un poco me pongo eufórico, ese es mi temperamento. Pero también quiero mantener el optimismo y finalmente decir algo. Algo que me recuerda del presidente John Fitzgerald Kennedy, cuando ya por el año 1961, 62 me parece, decía a la población, o más bien dicho, preguntaba, que sean los ciudadanos los que piensen qué pueden hacer por el país, y no que estemos desesperanzados los ciudadanos solo en ver qué es el gobierno o qué va a hacer el gobierno por nosotros. Entonces yo creo que estamos en una situación tan difícil en que los ciudadanos también tenemos que aportar. Esta es la verdad, cada uno desde nuestra trinchera, ¿no? Unirnos, ver qué es lo que podemos hacer, qué soluciones podemos dar para ayudar a que se vayan resolviendo estos problemas. Pero el gobierno, eso sí, siendo el principal actor y el principal responsable para resolver estos problemas, vuelvo a repetir lo que dije antes para la juventud, tiene que ponerse las pilas. Ya no le queda tiempo al gobierno y tiene que actuar en forma inmediata. Que tengan ustedes un gran año 2024 y a sus familias y a toda su audiencia. Siempre lo Gracias al doctor Carlos Bravo. Gracias al doctor Carlos Bravo, jurista y analista político, conversando con Ecuador en directo.